Me gusta más servirle a Cristo. Amén. Denle una ofrenda y aplausos al Señor. Capítulo 28 del libro de Isaías. Y vamos a leer ahí algunos versículos del verso, empezando del verso 9 hasta el verso, vamos a parar en el verso 12 y después vamos a brincar al 16. Amén. ¿Lo tienen? Gloria a Cristo. Me estaba gozando y me estoy gozando. Amén. Dios bendiga a estos jóvenes talentosos, que Dios los siga usando grandemente, y precisamente este mensaje nos va a ayudar para nosotros a estar estables en lo que hacemos para Dios, porque hay muchas cosas que emprendemos para Dios, pero al paso del tiempo muchas veces nos cansamos, y realmente Dios quiere que nosotros forjemos una estructura verdadera para servirle a Dios. Amén. Así que les digo, vamos a leer este pasaje bíblico, y espero que usted esté consciente de lo que lee. Algunas cosas van a ser resaltadas cuando usted las escuche. Tal vez nomás de leerlo, muchas veces no alcanzamos a captar todo. Amén. Pero dice la palabra de Dios así. ¿Todo lo tienen? Vamos a esperar a nuestro hermano. Isaías 28. Vamos a leer dos porciones bíblicas y después vamos a brincar al libro de Mateo capítulo 7 y 28 del 9. Dice la escritura así, hay una pregunta allí en el verso 9, dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién? Amén. ¿O quién se hará entender, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? Otra pregunta. ¿A los arrancados de los pechos? Otra pregunta. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará a este pueblo. Verso 12 dice así: a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Brínquese al verso 16. Y dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Brinque al capítulo 7 del libro de Mateo, verso 24 hacia adelante. Y vamos a leer estas porciones bíblicas que son parte de este punto de lo que vamos a compartir. Aquí está la enseñanza para usted y para mí. Recuerden lo que leímos: ¿a quién se enseñará ciencia? Amén. La estructura de ingeniería es una ciencia que muchos no la entendemos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿La tienen? 24 del capítulo 7 del libro de Mateo. Capítulo 7 del Mateo, verso 24. Amén. ¿La tienen? Dice así: cualquiera pues que oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que usted y yo nos preguntemos: ¿a quién se le enseñará ciencia? Dios es ciencia. ¿Quién escuchará a Dios? Piense, ojalá y usted y yo estemos dispuestos a escuchar a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy por
día, Señor, tan hermoso, Padre amoroso, que tú has puesto, Señor, para disfrutar de él, Señor Jesús. Gracias, majestuoso Dios, porque tú, Padre amoroso, has traído, Padre amado, este día a tus siervos a este lugar. No es una coincidencia, Señor, que estemos aquí. Es un propósito, Padre amoroso, que tú has puesto para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor Jesús. Poderoso Dios, bendice a tus siervos con tu presencia cada día, Señor. Y Padre amado, mora, Señor, en nuestros corazones, bendito Dios. Permítenos, Señor, obrar con sabiduría, Señor Jesús. Permítenos, Señor Jesús, Padre amado, tener ese entendimiento abierto, Señor Jesús. Padre amado, que podamos entender tu mandato, tu mandamiento, Señor Jesús. Que podamos nosotros, Señor, esperar en ti. Aprender a esperar en ti, Señor Jesús. Padre amado, que podamos también aprender a oír, Señor Jesús. Padre bendito, unge mis labios, mi mente y corazón, y permíteme, Señor, vocear esta palabra en tu nombre poderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tome su lugar dándole un gloria a Dios si usted lo desea. Dios es el que merece la honra y la gloria. Amén. Yo le he titulado como título a este mensaje: Construyendo bajo el plano de Dios. Qué hermoso, amén. Le voy a decir que nosotros podemos decir que este es el plano del arquitecto perfecto. Pero qué hermoso es cuando usted y yo nos preocupemos por nosotros hacer ese plano en nuestra vida que Dios quiere que lo hagamos. Amén. Dice la Escritura, no digo yo, dice que ¿a quién se le enseñará ciencia? Y les quiero decir que a nadie se le puede enseñar si no está dispuesto a aprender. Si alguien se le enseña pero no está dispuesto a aprender, no va a poder aprender. No va a poderle ser enseñado. Pero si hay alguien que está dispuesto a aprender, lo que se le enseña, aprende. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Si usted está dispuesto a aprender, dele un gloria a Dios. La otra pregunta que está ahí dice, ¿a quién se le hará entender doctrina? Esto es algo que muchos de los seres humanos hoy en día no queremos tratar. Cuando se habla de doctrina, lo están familiarizando y piensan que entramos en politeísmo. Pero la doctrina de Dios no es política. Es un mandamiento que, dice la Escritura, mandamiento tras mandamiento. Y está puesto para que usted y yo aprendamos, para que usted y yo vivamos en ese fundamento. Estos mandamientos hacen un fundamento en nuestra vida y crían y forjan hombres que van a ser útiles para la obra de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser útiles para la obra de Dios? Esto es algo maravilloso. Cuando usted quiere ser útil para la obra de Dios, definitivo está en un proyecto donde usted y yo vamos a aprender. Amén. Y cuando usted aprenda, piense que lo que dice la palabra de Dios, esa edificación va a tener que ser pasada por una prueba, por otra prueba. Menciona 3 pruebas aquí. Estas 3 pruebas son de impacto. Y esas 3 pruebas para nosotros que menciona aquí son para probar si la estructura está bien firme, si la estructura está bien forjada en la estructura que Dios demanda. Amén. En el fundamento que Dios demanda. Amén. Por eso se llama construir bajo el plano de Dios. Si usted y yo construimos nuestra vida bajo el plano de Dios, va a estar con un fundamento inmovible. Amén. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos consideran que tenemos el mejor maestro? No vayan a pensar que yo soy el maestro. El maestro es el Dios todopoderoso que lo crió a usted, me crió a mí. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el hacedor de todas las cosas. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Ya vamos adelante y no pregunté si todos hablan español. Sí, todos hablamos español, ¿verdad? No vino el que esperábamos. Pero gloria a Dios. Es la honra y la gloria de Dios. Y les quiero decir que es una batalla para
nosotros transmitir en otro idioma. Pero es posible porque Dios pone los medios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Volviendo una vez más. ¿A quién se le hará entender doctrina? Y luego menciona una pregunta más. ¿A los destetados? Esto está hablando a los recién nacidos. Y es una pregunta. Y la otra parte dice, o a los arrancados de los pechos. Estamos hablando de dos términos casi similares. Pero le quiero decir que desde ahí empieza la enseñanza. Y es por eso que hoy en día hay tantas vidas sin un fundamento firme, hay tantas vidas sin una dirección hacia donde fueron predestinadas antes de ser criadas. Pero gracias a Dios porque hoy en día tiene aquí un proyecto nuestro Dios que Dios dejó a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Aleluya. El proyecto debe estar en usted y debe estar en mí. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Denle el aplauso, Él lo merece. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Y aquí se trata de entrar y ser prudentes. El consejo está de parte de Dios. La enseñanza está de parte de Dios. Nosotros podemos construir bajo el plano divino de Dios nuestra vida. Ciertamente podemos hablar de estructuras físicas, o para que mejor me entienda, de algunas cosas que se han hecho aquí en la tierra, terrenales. Amén. Y aún estas cosas terrenales requiere de una arquitectura. Porque si no tienen una arquitectura, déjele, voy a decir que usted mira esos rascacielos o esos edificios grandes, si no fueran hechos bajo una inspección minuciosa, fácil caerían. Tienen que tener un fundamento apropiado para la dimensión de la altitud de ese edificio. En otras palabras, cada construcción o cada edificio tiene el propósito de que sea un cimiento que soporte su peso. Y Dios también así quiere forjar a su pueblo, quiere a nosotros instruirnos, porque van a venir vientos, van a venir lluvias. Y le voy a decir, y esto está escrito por Dios, van a soplar vientos contrarios. Y puede ser que muchos vayan a mirar su estructura de alguna manera impactada y derribada. Pero ese no es el proyecto y el propósito de Dios. Es por eso, aquí menciona de que el consejo fue adecuado. Amén. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente. Amén. Que edificó su casa sobre la roca. Vamos a hablar un poquito sobre la edificación. Y le voy a decir que el otro punto que leímos y siguió leyendo para abajo, el que edificó en la arena fue fácil excavar. O sea, hacer las cosas fáciles. Que eso fácil después resulta en tragedia. ¿Qué es tener nosotros una estructura de alguna manera que no es la indicada en el servicio a Dios? Un hombre que no se preocupa por aprender la palabra de Dios, podemos mirar que está acabando en la arena. Un hombre que no se preocupa por tener una conexión y relación con su Creador en oración. Estamos hablando de alguien que quiere las cosas sencillas, fáciles. Un hombre que no quiere ayunar tampoco, que no quiere esforzarse ni siquiera venir a la casa de Dios. Estamos hablando de algo fácil. Pero miren, el punto es todo este tipo de actividades después se ven reflejadas porque los vientos llegan. Llegan las tempestades, llegan los impactos y muchos definitivo caen para no levantarse. Pero dele gloria a Dios porque usted ha creído en alguien y puede edificar como Él lo indica que edifique su vida, que confíe y sea prudente, que crea y le sirva, y que usted esté dispuesto a usted edificar en la roca.
Dice la Escritura, no lo digo yo, dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pero mire, el versículo no termina ahí, dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Cuando tienes edificación en Cristo, es posible pasar las luchas, es posible pasar las pruebas, es posible pasar los tiempos difíciles. Y le quiero decir que aún en tiempos difíciles va a levantar sus manos para alabar a Dios. Que aún en tiempos difíciles va a poder decir gloria a Dios. Aleluya. A ti sea la honra y la gloria por siempre. ¿Cuántos lo sienten en su corazón? Estábamos hablando con mi esposa y en esa plática salió nuestro hermano Efraín. Y le dije, gloria a Dios. Y me estaba diciendo mi esposa, ¿te fijaste? Su mamá estaba atendida y él tuvo que abrir el servicio y predicar. Dije, gloria a Dios. Alguien más tal vez en este tiempo es difícil abrir los labios. Pero qué hermoso es cuando esa fortaleza está ahí adentro de nosotros. Gloria a Dios, porque cuando usted la tiene, sabe que nada lo detiene para hacer la obra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Le dije algo fuerte. Pero déjenme decir, muchas veces un catarro nos quita el deseo de alabar a Dios. Muchas veces un dolor nos quita el deseo de venir y adorar a Dios con nuestra enfermedad. Gloria a Cristo Jesús. Ciertamente hay enfermedades que requieren atención, pero hay algunas que se vencen adorando a Dios. Hay algunas que se logran despojar del cuerpo físico cuando nosotros clamamos a Dios, buscamos a Dios. ¿Cuántos lo creen? A Él sea la honra y la gloria por siempre. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Pero implica, el profeta Isaías dice, mandamiento tras mandamiento. Y esto es lo que muchas veces perturba a los seres humanos como nosotros. Dice, otra vez. Y escuchan otra vez el mandamiento y escuchan la misma prédica en ocasiones y dicen, otra vez. Ya lo sé. Y sabe que muchas veces consideramos que lo sabemos y dice, y me molesta, pero ¿por qué lo dice? Si ya lo sé. Pero sabe que Dios quiere que usted cabe en la roca para que esté firme. Ahí le voy a decir, eso le va a hacer una bendición en sus oídos cuando les vuelve a escuchar decirle, gracias Señor porque me lo está recordando. Todavía tienes el propósito en mi vida. No se ha ido de mí, Señor Jesús. Todavía me estás hablando a mí. Gracias, Cristo Jesús. Pero muchas veces lo escuchamos una vez y tal parece que dice, esa palabra no era para mí. ¿Para qué la vuelve a repetir si ya la sé? Dice la Escritura, no lo digo yo, dice, porque mandamiento tras mandamiento. Una vez más, este mandamiento se tiene que repetir y repetir y repetir. Les quiero decir que nosotros repetimos muchas cosas todos los días. ¿Cuántos se levantan todos los días? Nadie se queda en la cama, ¿verdad? Pues esta es una repetición que usted hace todos los días. No sé cuántos pueden decir, pero ¿por qué no me quedo ahora aquí en la cama todo el día? Se tiene que repetir el levantarse. ¿Cuántos comen todos los días? Es que hay que comer y muchas veces tenemos que comer la misma comida. Les voy a decir que yo tengo como 20 años comiendo lo mismo a las 5 de la 4 de la mañana. Gracias a Dios. Y le digo gracias a Dios porque eso me mantiene a mí vivo. Por eso, mandamiento tras mandamiento, que no le vaya a ofender la palabra de Dios. Porque estamos hablando de que hay un peligro. Entonces no está fundada su vida en esa dulzura que es la palabra. Porque dice la palabra de Dios que es más dulce que la miel. Y la que destila del panal, dice la palabra de Dios. Aleluya. Gracias a Dios por esta palabra porque ha tenido un propósito en medio de ella para usted y para mí. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos vamos a buscar ser prudentes? Construir bajo el plano de Dios. Digo yo, el plano del arquitecto perfecto. Qué hermoso es que usted y yo nos preocupemos por edificar nuestra vida espiritual en la palabra de Dios. Cuando esto hagamos, sabe que usted va a estar firme en todo tiempo.
Ciertamente van a venir algunas dificultades, así lo dice. Porque el hecho de que usted esté fundado en la roca no significa que no van a venir esos vientos. Lo que leímos aquí dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero qué hermoso lo que dice, lo que sigue, dice, y no cayó. Y no cayó. ¿Saben por qué? Porque estaba edificada en la roca, dice la palabra de Dios. Y no cayó. Y vinieron vientos, amén, soplaron, descendieron, incluso habla de ríos. Pero dice, impactaron aquella casa, pero no cayó. Dice, y ya dice el por qué. Porque estaba fundada sobre la roca. Gloria a Cristo Jesús. Si usted leyó el verso 16, lo que dice, pero dice, por tanto Jehová el Señor dice así, y aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Dice, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, dice, la última palabra, dice, no se apresure. En otras palabras, no se preocupe. No quiera llegar más pronto de lo que usted va a llegar. Espérese a su tiempo. Deje que pasen las cosas, pero siga confiando. Crea. Dice el que creyere. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dele un aplauso al que vive y reina para siempre. Amén. Les quiero decir que todas las cosas que existen en el mundo hoy en día ciertamente proceden de la materia que Dios crió. Así es que no creen que el hombre ha inventado las cosas. No, el metal Dios ya lo tenía ahí en los elementos que Él hizo desde el principio de la creación. Alguien le preguntó ¿qué fue primero, si el burro o el avión? Y el sabio le dijo, el avión. Digo, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser primero el avión? Si el burro, los animales, digo, si, ¿por qué va a ser primero el avión? Si el burro desde el principio ha existido. Digo, cuando crió el mundo y todas las cosas, ahí venía el material que necesitaban para hacer el avión. Si usted nota, los animales después los hizo. Primero dice que hizo los cielos y la tierra, separó las aguas de las aguas y todo lo puso en el lugar, y ya la materia estaba ahí, ya estaba el avión ahí. Después crió los animales. Ya cuando hizo la tierra, crió los animales. Y así también todas las estructuras que vemos aquí, aunque el hombre, ciertamente lo que dice la escritura ahí, ¿a quién se le enseñará ciencia? Han aprendido de Dios y han transformado las cosas. Y les quiero hablar un poquito sobre el metal. Aunque tal vez algunos no sepan, pero el metal viene de la tierra. Y es un tipo de barro que tiene que saber cuál es el barro que produce el metal. Pero déjale, voy a decir que ese metal, para que se convierta en metal, tiene que pasar por un proceso en el fuego. Y ese proceso es el que purifica y hace el metal. Le voy a decir esto, ¿qué quiero decirles con esto? Ese metal, usted va a mirar que en todas las estructuras casi regularmente hay parte de metal. Aún aquí en esta estructura, si usted voltea, mire, ese abanico tiene metal. O sea, se usa el metal. En otras palabras, todos los elementos que necesitamos, Dios los tenía ya en propósito para que fuera criado lo que se tenía que ser criado ahora, en este tiempo. Amén. Usted y yo, todos los elementos que necesitamos para nosotros agarrar figura y la semejanza que perdimos sin Dios, los tiene Dios. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a interesarnos en estas enseñanzas que Dios quiere que nosotros las tomemos y que edifiquemos? Amén. El ser prudente no se crea que es cualquier cosa. Ser prudente significa que tiene que ser cauteloso, ser sabio, esperar. Tiene que saber cada situación que pasa por una razón. También tiene que saber que lo que dice la palabra de Dios es que el prudente espera en Dios.
El prudente confía en Dios. El hombre prudente sabe que van a su vida de Dios. ¿Cuántos prudentes hay aquí? Si usted se considera prudente, usted está aceptando que usted proviene de Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Y les quería decir de estas cosas que están ya hechas en nuestros medios. Cada una de estas cosas, la estructura tuvo que pasar por una ingeniería. Y esa ingeniería se puede decir que hizo un plano de tal manera que tenía que llevar medidas. Esas medidas, si no se respeta, no tiene garantía ese edificio o esa casa incluso. Hoy en día estamos hablando de casas regulares también que tienen que tener un plano, y ese plano depende del terreno, así es el fundamento, así es el cimiento. Así es que nosotros como seres humanos todos tenemos las mismas necesidades, pero déjale, voy a decir, algunos tenemos más necesidades de algunas cosas que de otras, porque ciertamente usted puede mirar que algunos han tenido el privilegio de alguna manera tener una bendición de tener medios en el término económico, pero sabe que aún el término económico en ocasiones, si no está fundado como Dios dice, es causa de su perdición. Pero cuando nosotros hablamos de esta estructura que Dios quiere hacer en nosotros, no se trata de una materia, se trata de eventos espirituales que Dios quiere que tengamos en nuestro ser. Eventos donde usted y yo vamos a tener la oportunidad de edificar sabiamente. Y empieza aquí, por eso fuimos al libro de Isaías donde dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y Dios tenía y tiene esto en proyecto, porque usted no lo va a aprender todo de un solo, lo va a tener que ir aprendiendo poco a poco, y es a través del mandamiento que Dios dejó establecido. Ciertamente no estamos hablando de ley, pero estamos hablando de la gracia. En la gracia aún tiene un fundamento en nuestra vida, y esto es, dice, el que me busque en espíritu y en verdad, verdaderamente lo vamos a encontrar. Dios está buscando a esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es cuando empieza a funcionar este cuerpo en realidad en una función que Dios tiene predestinada. Pero ¿cómo le vamos a buscar en espíritu y en verdad? Teniendo un fundamento en la arena, sirviéndole a Dios como nosotros queramos, sobrepasando la estructura que Dios dice que tenemos que forjar en nosotros, construyendo no bajo el plano de Dios, sino bajo nuestro propio plano. Les quiero decir que Dios dice, y en ocasiones nosotros decimos, yo pienso. ¿Sabe lo que dice en Hebreos capítulo 10 verso 25? ¿Cuántos lo saben? Los que están oyendo a través aquí de estos medios también lo sabrán. Para los que no lo saben, escudriñen su escritura, les voy a decir, yo se los puedo narrar. Pero dice así: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Es mandamiento. ¿Cuántos sabemos lo que dice San Juan 5:39? Amén, gloria a Dios. Es un mandamiento, mandamiento tras mandamiento. ¿Sabe lo que dice ahí? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mandamiento tras mandamiento, amén. Un poquito aquí, un poquito allá, y se va forjando esa vida que Dios quiere que esté forjada en usted. Y si usted y yo empezamos a planificar nuestra vida en Cristo, entonces van a venir los vientos, pero usted va a saber, aunque esté lluvioso, dice que no me deje de congregar como algunos tienen por costumbre. Si funciona esa palabra en usted y en mí, de verdad estamos sobre la roca. No les quiero decir obligarlos a venir, porque Dios no quiere nada a fuerzas. Si usted no viene, yo sigo siendo el mismo. Si yo no vengo, Dios sigue siendo el mismo. Yo necesito de Dios. ¿Cuántos necesitan de Dios aquí? Gloria a Cristo. Dele una ofrenda de aplausos si usted necesita de Dios. Construir bajo el plano de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir que la otra parte de esta palabra
Usted la puede mirar. Dice, pero cualquiera que oye esta palabra y no las hace. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Dice, le compararé a un hombre insensato. O sea que el reverso de la prudencia, ¿qué sería la imprudencia, verdad? Un hombre que tiene en poco lo de que Dios tiene establecido para que funde su vida. Pero aquí se refiere de otra manera a un término más fuerte en expresión. Dice, le compararé a un hombre insensato que fundó su casa sobre la arena. Wow. Ojalá y nadie tengamos nuestra casa espiritual sobre la arena. Y si por alguna razón usted la tiene sobre la arena, yo creo que Dios nos está llamando a que pongamos un fundamento sólido. Amén. Capítulo 3, verso 11 de 1 Corintios dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Nadie. Cuando usted se funda en la roca, nadie puede poner otro fundamento. Pero si usted no está fundado sobre la roca, precisamente es por eso que usted muchas veces va a temer hablar de doctrina. Pero si usted está fundado sobre la roca, usted no le va a tener temor a usted confrontar ningún tipo de politeísmo. Porque la doctrina de Cristo no es política, es mandamiento de Dios. Mandamiento tras mandamiento. Amén. Mandamiento tras mandamiento. Y me es un privilegio hablarles de esto. Dice la Escritura, no lo digo yo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí está también parte de la enseñanza. Dice, presta para enseñar, para corregir, para redargullir en confianza. O sea que la palabra de Dios es un mandamiento que corrige, es un mandamiento que enseña, es un mandamiento que nos da confianza. ¿Cuántos tienen esa confianza? A Él sea la honra y la gloria por siempre. ¿Cuántos tienen esa confianza? Mi vida está confiada en Cristo. Esto pasó algo terrible porque dice la Escritura, pero cualquiera que no oye esta palabra y no la hace. Van a decir, pues es su palabra, no es mi palabra. Es la palabra que usted tiene en sus manos si tiene una Biblia. Es la palabra que Dios le ha puesto en sus manos si usted cree en Dios. Es la palabra que es para todos sin excepción de personas. Para usted es el mismo mandamiento que para mí. Amén. Esta es la parte. Y dice, le consideraré un insensato, un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia. Los mismos eventos que descendieron al que estaba en la roca, descendieron al que tenía su casa sobre la arena. Pero miremos la diferencia de lo que Dios dice, del que estaba en la roca y del que estaba en la arena. ¿De qué lo voy a decir? El libro de Santiago nos dice que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que estamos hablando de un hombre de doblado ánimo es que no tiene un fundamento sólido. Es que no ha fundado su vida sobre la roca. Es un hombre que cree en Dios cuando él quiere creer y cuando le conviene creer. Que busca a Dios cuando le conviene buscarlo y cuando tiene necesidad. Pero le voy a decir, el hombre que está en la roca en necesidad y no necesidad, sigue con la misma búsqueda de la presencia de su Creador en su vida. No cambia su actitud en el servicio, no cambia su actitud en el tiempo de las situaciones difíciles. Gloria a Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron. Mire lo que da en testimonio la palabra de Dios. Y soplaron vientos y dieron con ímpetu o con fuerza contra aquella casa. Y el punto de lo que dice, por estar en la arena, dice, y cayó, se derrumbó. Y lo peor dice, y fue grande su ruina. Muchas vidas hoy en día están en esa condición.
arruinadas sin Dios, porque no forjaron un fundamento firme en el servicio a Dios. Le dieron un servicio mediocre a Dios. Y muchas veces nosotros entramos en ese tipo de mediocridad. Dios es merecedor de un servicio de excelencia. ¿Cuánto lo creen? De excelencia, dije. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Lo que Dios ha hecho lo hizo perfecto en usted y en mí. Si hablábamos de la simetría biológica que existe en nosotros, estamos hablando de un punto muy importante. Dios fue el que crió el ser humano, y todas las cosas que crió en el ser humano las crió perfectas. Les dio una función que por la palabra de Dios está en cumplimiento en usted y en mí. Ciertamente ha habido algunas deficiencias, pero Dios sabe por qué y Él tiene sus planes en todo eso. Pero déjele, voy a decir que todo lo que puso en ese cuerpo lo mantiene estable y lo mantiene en novedad de vida. Ciertamente, esta es una estructura que está hoy en día en nosotros, en este cuerpo humano. Pero Dios no tiene ese plan de que nosotros estemos en este cuerpo humano toda la vida o todo el tiempo. Tiene un plan donde está Él buscando que nosotros busquemos el verdadero ser que debe ser hecho en nosotros. Un ser fiel a Dios, un ser que tenga hambre y deseo de estar con Dios, un ser que tenga el anhelo de estar una eternidad con su Creador. Y Él lo está buscando y lo quiere formar, y nos está buscando y nos quiere formar, y quiere hacernos a nosotros en una estructura donde nada nos separe de Él. Dice la Escritura, no lo digo yo, ahí en el capítulo 8 del libro de Romanos dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Cuando usted y yo estamos bien cimentados en Cristo, nada nos debe de separar del amor de Cristo. Menciona cosas terribles ahí, porque no se crea que andar en tribulación o andar tribulado es cualquier cosa. Pero dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? Tampoco. ¿Desnudez? Tampoco. ¿Hambre? Tampoco. Cierra este capítulo diciendo: ni lo alto ni lo bajo, ni la muerte ni la vida, nada me separará de Dios. Nada me separará de Dios. ¿Por qué? Porque tenía el fundamento firme en Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir que esta enseñanza es una enseñanza muy profunda. Pudiéramos hablar de hombres cimentados y dispuestos a dar su vida por amor a la obra de Dios. Si usted lee el libro de Nehemías, se da cuenta de que ciertamente sufrieron consecuencias por desobediencia, porque Él lo reconoce. Dice: reconozco que hemos desobedecido, hemos hecho lo malo contra ti, y por eso estamos en esa condición. Pero era tiempo de arreglar su vida y presentarse ante Dios y decirle: perdóname a mí, perdona a mis padres también. Gloria a Cristo Jesús. Por eso es que hoy en día, si alguien no ha hecho esa decisión, hoy tenemos vida, tenemos esperanza. Todavía tenemos tiempo para decirle: Señor, perdóname tantas desatenciones que he vivido en mi vida para contigo. Tú me dices que hago una cosa y yo hago otra. Tú quieres fidelidad en mi vida y yo soy infiel a ti, Señor Jesús. Yo no sé cuántos se vayan a atrever a decirle: Señor, perdóname porque no he sido fiel a ti. Perdóname porque no te he amado como tú mereces que te ame. No sé cuántos lo vayan a decir, pero es tiempo que usted lo reconozca. ¿Sabe lo que pasó con Nehemías? Cuando él hizo esta decisión, dice que se puso en oración y ayuno. La noticia que llegó a él no era una noticia agradable. Nuestro pueblo está en grande afrenta, las puertas quemadas, los muros caídos. Esto estamos hablando de la misma situación. Muchos que deberíamos de tener una estructura firme en Cristo, los muros espirituales están caídos. Nuestras puertas están derribadas. El enemigo entra y sale por ese pensamiento y ese corazón como le da la gana. ¿Por qué? Porque no ha puesto esa estructura firme. No le ha puesto llave a su casa.
Pero qué hermoso es cuando usted le pone llave y dice: aquí no entra sino el creador de mi vida. Es el único que debe de entrar aquí a este corazón. Está hermetizado, está cerrado para el otro. Pero se requiere de que usted empiece a forjar su vida en la verdad de Cristo, mandamiento tras mandamiento. Muchos dicen: ya estoy cansado. ¿Cansado de qué? Si no he hecho nada para Dios. Ha disfrutado, dizque, su vida. Le ha dado gusto a su cuerpo. Pero el día que le dé gusto a Cristo, su cuerpo y su espíritu van a estar gozosos. Le voy a decir, muchos están gozosos. Estamos hablando carnalmente, pero espiritualmente están derrotados. Pero es bueno que la estructura esté forjada en Cristo, que nosotros de verdad reconozcamos que Él es nuestra roca. Aleluya. ¿Cuántos quieren darle la honra y la gloria a Dios por siempre? El salmista decía allá en el Salmo 18, verso 30, dice: ¿qué roca hay fuera de Dios? En sí el versículo dice, una pregunta dice: ¿qué roca hay fuera de Cristo o fuera de Dios? ¿O qué fundamento hay fuera de Dios para su vida? El mismo se responde: ningún fundamento, nada que nos respalde, nada que nos favorezca. Fuera de Dios lo que nos espera a nosotros es el lloro y el crujir de dientes. Pero en Cristo nos espera una vida eterna con el Todopoderoso. Una vida donde usted y yo vamos a disfrutar por una eternidad. También el salmista decía: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre seré guiado. Entonces estamos hablando de que Dios tiene un propósito para su vida y quiere que usted y yo nos fundemos en la roca. Volviendo a Nehemías, este hombre nada le perturbó. Cuando él se dispuso a regresar a trabajar en los muros y a restaurar las puertas, literalmente estamos hablando, ¿sabe qué? No se crea que no tuvo vientos huracanados, no se crea que no tuvo controversias. Estamos hablando de situaciones que se forjaron. Para el principio, todo lo que estaba a su alrededor era un desorden. Dice la escritura que no tenía ni cómo pasar su cabalgadura. ¿En qué estado estaba Israel? Jerusalén. ¿En qué estado estaba? Dice que tuvo que desmontarse porque no podía caminar ni su caballo. Si pasaba su caballo, él se quedaba atrás. O sea que estábamos hablando de un lugar lleno de escombros, destruido. Era tiempo de trabajar. ¿Cómo estará nuestra vida de nosotros? ¿Cuántas vidas espirituales están derrotadas, derrumbadas, sin el deseo de venir al altar y decirle: Señor, quiero que me restaures, porque Él es el que restaura? Sin el deseo de decirle: Señor, perdóname, porque así como dijo aquel hijo, dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me llames digno, ya no soy digno de ser tu hijo, pero de menos úsame como uno de tus jornaleros. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacer esto? ¿Cuántos estamos dispuestos a decir: Señor, restáurame? Te suplico que tú, Padre amado, levantes una vez más al nivel que cuando yo empecé. Que ese primer amor empiece otra vez a surgir en mí y que yo me pueda empezar a forjar como tú dices. Que sea un hombre prudente, que reciba un mandamiento. Gracias, Señor. Sobre mandamiento. Gracias, Señor. Enseñanza. Gracias, Señor. Sobre enseñanza. Gracias, Señor. Pero ¿cuántos nos molesta en ocasiones recibir la misma enseñanza dos veces? Y luego algunos ponemos en el corazón: pero lo dijo todo por mí. Pues les quiero decir que también por mí lo dijo. No se sienta solito usted, también por mí lo dice. Amén. Dios tiene un propósito para usted, pero también lo tiene para mí. Démosle gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Tenemos un evento, y este evento es algo maravilloso, porque ¿sabe qué? Es el principio donde se empieza a fundar algo maravilloso.
a favor de una vida que fue hecha con propósito. Y les quiero decir que tenemos una presentación de un niño este día. Gracias a Dios porque podemos nosotros presentarle a nuestros hijos a Dios. Y sabe que cuando usted le presente a sus niños a Dios, usted debe de comprometerse con Dios a ser un ejemplo para ellos. No un mal ejemplo, un buen ejemplo. Que se vea que usted de verdad depende de Dios. Pero muchas veces nosotros nos comprometemos y fallamos. Dios no tiene ese propósito para nosotros. Dios nos crió y nos forjó y nos ha una vez más restaurado con un propósito. Y dice la Escritura, no digo yo, que Él a nosotros nos declara más que vencedores. Pero fíjese lo que dice, más que vencedores en Cristo Jesús. Fuera de Cristo usted no puede vencer ni una mosca. Aunque va a decir, la puedo matar. Pues sí, la va a matar, pero sabe que la mosca se puede burlar de usted. Así es que sabe que el punto es este: nosotros por gracia podemos alcanzar las cosas en Cristo Jesús. Y no se crea que el proyecto de nuestros hijos es cualquier proyecto. Es un proyecto que son vidas, que Dios pagó mucho por ellas. Y muchos padres son el motivo de la perdición de muchos hijos. Y espero que usted y yo aprendamos cada día. ¿Cuántos están dispuestos? Gloria a Cristo Jesús. Vamos a cerrar este tema y vamos a